Largas filas del morado penitente acompañan al Nazareno de San Bartolomé Becerra. Podemos contemplar ya que la anda ha sido iluminada en las volutas de incienso que purifican el paso de este Nazareno en el Arco de Santa Catalina, una de las calles más visitadas en la antigua Guatemala. Vamos a recordarle a usted los puntos de referencia pendientes de este cortejo procesional, y es que estaba programado a eso de las 6 de la tarde en el Arco de Santa Catalina, 15 minutos de atraso lo que lleva este cortejo procesional, realmente un cortejo muy puntual. Luego estará en San Sebastián, ya de regreso a las 8 de la noche con 30 minutos, Cementerio de San Lázaro a las 12 de la noche, donde el Nazareno de la Caída se despide de la Jerusalén de América porque regresa a su aldea de San Bartolomé Becerra, y la entrada se estará llevando a cabo en las primeras horas del lunes de Dolores. Vamos a entrar ya en materia de la alegoría procesional de este cortejo procesional, y es el Evangelio según San Juan del capítulo 2, versículos del 13 al 22, la expulsión de los mercaderes del templo. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en mercado la casa de mi Padre. En esos momentos sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús respondió: destruyan este templo y en 3 días lo construiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había dicho. Este es el mensaje que nos presenta la hermandad del Nazareno de la Caída, y es que el trono procesional se presenta con detalles de arquitectura renacentista, recreando el templo sagrado a manera de los grandes trabajos pintóricos de los artistas del Renacimiento y el Barroco, en el cual al inicio se lee la frase tomada del Salmo 69, el celo por tu casa me consumirá. Seguidamente la escena en la que varios animales se encuentran corriendo asustados entre cestos, jaulas con palomas y mesas, así como cambistas que tropiezan entre todos los elementos. Al centro del anda, entronizado sobre un catafalco del mismo estilo, resalta la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída, revestido de fino terciopelo color granate e hilos de oro. En la parte final se recrea el altar, el lugar sagrado en donde aprecia la menorá, el altar de las ofrendas y el velo del templo. El Papa Francisco explica sobre este texto: Jesús expulsa del templo a los vendedores y a los cambistas. El evangelista ofrece la clave de lectura de este significativo episodio en el versículo de un salmo: el celo por tu casa me devora. A Jesús lo devora este celo por la casa de Dios, utilizada con un fin diferente de aquel para el que él estaba destinada. Ante la petición de los responsables religiosos que pretenden un signo de su autoridad, en medio del asombro de los presentes, afirma: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Palabras misteriosas, incomprensibles en aquel momento, pero que San Juan vuelve a formular para sus lectores cristianos observando: él hablaba del templo de su cuerpo. Sus adversarios destruirán este templo, pero él, al cabo de 3 días, lo reconstruirá mediante la resurrección. La muerte dolorosa y escandalosa de Cristo se coronará con el triunfo de su gloriosa resurrección, mientras en este tiempo cuaresmal nos preparamos para revivir en el trido pascual este acontecimiento central de nuestra salvación. Contemplamos al crucificado, vislumbrando ya en él
el resplandor del resucitado. Esto realmente es un pasaje sumamente hermoso, la expulsión de los mercaderes en el templo. Cronológicamente, esto se da después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Después de esta entrada triunfal, se da la expulsión de los mercaderes en el templo. Está también cuando Jesús llora viendo Jerusalén. Después va a Betania y después viene la maldición de la higuera. La expulsión de los mercaderes en el templo es un enojo de Jesús porque la casa de su padre, que es casa de oración, se ha convertido en cueva de ladrones. El templo estaba siendo utilizado para algo que no era realmente su objetivo central. Vamos a irnos al contexto. En la época de Jesús, en el templo se vendían muchos animales. Se vendían bueyes, corderos, tórtolas y palomas. Hay que hacer un paréntesis. La paloma es símbolo de Jerusalén. La paloma es símbolo de Jerusalén. Y entonces no se podían utilizar monedas con imágenes porque eso era algo pagano, impuro. Tenían que cambiar las monedas que traían del César y cambiarla por monedas del templo. Entonces se convertía templo en un lugar de cambistas, cambiaban dinero de los romanos a un dinero del templo. Y este cambio lo que había provocado era una exorbitante participación de cambistas y de venta de animales. Hay que tomar en cuenta que en la época de la Pascua se sacrificaban entre 18,000 a 30,000 entre bueyes, corderos, palomas y tórtolas en el templo. Entonces era un muy buen negocio y habían perdido el objetivo, que el templo es casa de oración y no de compraventa y de cambio de moneda. El templo es la casa del Padre, era casa de oración y Jesús lo que pedía es que realmente el centro del templo se cumpliera, que todo el pueblo fuera a adorar al único Dios, a Yahvé, y no a hacer negocios en el templo. Esto es lo que se dio allá en el templo. Entonces llega Jesús, después de la entrada triunfal a Jerusalén, llega Jesús al templo, hace un látigo con cordeles y lo que hace es romper con esos cordeles las mesas, tirarlas, soltar a los animales. Esto, de alguna manera, sorprende a los apóstoles, porque no estaban acostumbrados a que Jesús perdiera la paciencia y de pronto de manera violenta hablara sobre su Padre. De alguna manera, para todos los exégetas de la palabra, este pasaje cuestiona, porque es uno de los poquitísimos ejemplos de que Jesús sí se enoja y se molestó. En 3 evangelios, el texto de la expulsión de los mercaderes del templo se da al final de cada capítulo, pero en el de Juan se da al principio. En el capítulo 2, versículo 13, se da al principio. Todos los evangelistas le dan importancia a este suceso. Los 4 lo tocan. 3 al final, 1 al principio. Era importante, diríamos, resaltar que Jesús pide que el templo sea casa de oración. Es el mensaje procesional del Nazareno de la Caída que nos presenta la hermandad en este quinto domingo de Lázaro, quinto domingo de Cuaresma o quinto domingo de Pasión del año 2018. Fernando, tú estuviste en el paso del Nazareno de la Caída frente a San José Catedral en el Parque Central de la Jerusalén de América. ¿Qué es lo que se vivió al paso de este Nazareno tan amado, tan esperado por todo el pueblo de Guatemala, que se toma cita hoy en la antigua Guatemala, porque seguramente no solo antigüeños, habíamos guatemaltecos de todas partes de Guatemala y del mundo? Así es, Joshua. Una de las cosas que se comentaban precisamente era eso, que de toda esa cantidad de gente que desbordó, que si lo desbordó el Parque Central de la antigua Guatemala, y que hasta cierto momento
representó un desafío para la hermandad lograr el espacio para poder pasar frente al Palacio de los Capitanes. Muchísima de esa gente era extranjera. Nosotros pudimos apreciar gente europea, norteamericana, de otras latitudes de Latinoamérica, que, como decíamos, vienen acá porque quizá en sus países la Cuaresma y la Semana Santa se viven de otro modo. Y ellos quieren, por lo menos en esta ocasión, lo que para nosotros lo vemos toda la Cuaresma y toda la Semana Santa, quizá para ellos es solo esta ocasión que tienen, aprovechando a venir a la antigua Guatemala y poder participar, poder ver cómo el guatemalteco vive con este desborde de fe. Pero yo creo, hermano Orlando, que no hay que olvidar no hay que mencionar solo al extranjero. Yo leí esta mañana el caso de un señor hueveteco. Él tiene ya más de 50 años de cargar a Jesús de la Caída. Y él viene con sus hijos, a quienes les inculcó la tradición. Sale a las 3 de la mañana desde Huehuetenango para llegar al antiguo, cargar su turno, acompañar al Nazareno de la Caída y a las 7 u 8 de la noche devolver camino hasta Huehuetenango a casa y así al día siguiente retomar sus actividades. Y eso es algo que primero admira, porque ese viaje de Huehuetenango, Antigua Guatemala, no es un viaje ligero, es un viaje cansado. Además, venir a cumplir su turno, estar bajo el sol y luego emprender el camino de vuelta a casa. Pero habiendo cumplido, eso sí, con su deseo, con su fervor, con su devoción de cada quinto domingo de Cuaresma, como según estaba escrito en donde yo lo leí, lo ha hecho él ya por más de 50 años. Realmente algo impresionante lo que hacen miles de guatemaltecos para estar con la imagen de su devoción, en este caso Jesús de la Caída. Realmente hay gente que viene al extranjero solo a cargar y se regresa al siguiente día a su país para vivir esta experiencia. Cuando hablamos de procesión, pareciera como que las procesiones son de ahora. En la época de Jesús hubieron muchísimas procesiones. Cuando Jesús iba, todos los discípulos, todos los seguidores y los que habían sido sanados los seguían. Eran procesiones con un Jesús real. Hoy lo hacemos con una bella imagen consagrada, pero en aquella época era Jesús real. Las procesiones se han dado siempre. La procesión somos nosotros. De hecho, cuando todos nosotros seguimos a Jesús, estamos en la procesión. Somos la procesión. Hay personas que pueden pensar que la procesión es el anda o el dosel, la imagen y el adorno. La procesión somos todos los que vamos en las filas. La procesión somos todos los que venimos a las banquetas, siguiendo la imagen de Jesús. Esto realmente es algo impresionante. Ya el Nazareno de la Caída está llegando al arco de Santa Catalina. Las volutas de incienso purifican al paso de este Nazareno. Seguramente estaremos escuchando las notas de la sublevación de Cristo de Antonino Odo, marcha que acompaña este cortejo procesional por el paso del arco de correos de Santa Catalina Bobadilla, uno de los pasos más solemnes de este Nazareno. Byron, para un antigüeño, ver a este Nazareno ya con el anda iluminada, seguramente es una mezcla de sentimientos en el corazón. Definitivamente. Creo que ya solo el simple hecho de poder acompañarlo durante todo su recorrido ya es una mezcla muy grande de emociones. El verdadero devoto antigüeño camina con él desde la madrugada, se prepara desde la noche anterior. No solo el devoto, sino también todas las personas que residen en la ciudad colonial con las alfombras, que trabajan intensamente desde la noche del sábado. Y los cucuruchos definitivamente desde un inicio se vuelcan hacia el templo de San Bartolomé Becerra para poder acompañarlo y posteriormente pues incorporarse. A pesar de que ha sido un sol sumamente fuerte, le acompañan familias completas que tienen la tradición de seguirlo. El paso del parque es sumamente especial, pero este paso también del Arco de Santa Catalina llena de muchísimas emociones a todas las personas. De hecho, así como podemos ver las imágenes, son cientos de personas que se han volcado en este preciso instante a recibirlo. No digamos ahora también cuando termine su paso por el Arco de Santa Catalina, que se irá incorporando a pasar por el Templo de la Merced, que en este momento precisamente escuchamos las campanas en ese repique, que ya lo espera, que ya hace sentir la presencia del soberano Señor de la Caída en este domingo tan especial. Son muchas emociones, definitivamente.
un poco indescriptible poder decir cuánto es lo que vive el cucurucho antigüeño, el cucurucho que viene de la ciudad, así como mencionaba hace un momento, el cucurucho que viene de distintas partes del país y a nivel internacional a recibir ese paso. Gracias. Y escuchamos al fondo el tañer de las campanas del templo mercedario, que ya se apresta en algunos minutos más a recibir el anda del Nazareno de la Caída, ya plenamente iluminada, espectacular, que en este momento preciso está pasando bajo este arco de Santa Catalina, este punto tan bello, tan especial de la Jerusalén de América, don Carlitos, que yo creo que por eso es la aglomeración de gente que tenemos acá, porque todos quieren vivir este paso, este momento. Claro, así es, Fer. Es un paso emblemático realmente para la antigua Guatemala en este quinto domingo, y vemos esa majestuosidad que trae el anda de Jesús Nazareno de la Caída en este quinto domingo. Es realmente impresionante las vistas y tomas que estamos viendo a través de la televisión de Eventos Católicos Radio. Sí, impresionante realmente, pero vemos ese mundo de gente que realmente agolpa en las esquinas el paso de Jesús Nazareno de la Caída. Quiero comentarles que realmente hay una anécdota de una personalidad, realmente un abogado muy amigo del Ministerio de Cultura y Deportes, en el cual pues esta persona hace un año perdió su pierna y el día de hoy le están colocando su prótesis. Con todo el amor y todo el cariño hacia Jesús de San Bartolo, me comentó que tendría que estar el día de hoy en la antigua dándole gracias a Jesús de San Bartolo por ese milagro, por ese momento que ha pasado, y espero que el Señor de la Caída, Jesús de San Bartolo, el soberano Señor de la Caída, como Él le llama, pues haya derramado sus bendiciones y el día de hoy ya tenga esa prótesis puesta en su pierna. En menor así que no hayan dudas, Carlitos, yo creo de que así como el milagro que estás platicando hace un ratito, pues creo que se han encontrado muchos milagros, no solo dentro de lo que es esta emblemática imagen, sino una consagrada imagen en la cual también creo yo de que ya se le adjudican varios milagros como de los que has contado, y no digamos también a cuántas más personas les ha hecho cualquier favor, cualquier oración que hayan dado precisamente en el paso de este Nazareno, y que al llegar a sus hogares o en el transcurso del tiempo han visto ese cambio en sus vidas, han visto ese cambio en su trabajo, ese cambio con sus familias, etcétera, en la cual pues consideramos nosotros de que los milagros están siempre presentes, y a través de estas queridas imágenes de pasión sabemos perfectamente de que esos milagros se dan, y no solo en una sola imagen, sino que también la Santísima Virgen, que siempre acompaña a su Hijo, que siempre acompaña a nuestro Jesús en ese camino al Calvario que sufrió. Sabemos de que ella también intercede por todas las personas que de una u otra manera estamos en estos cortejos procesionales y tenemos una fe bien cimentada a través de los mismos. Conocemos perfectamente de que hay muchas maneras de poder ver la procesión, como lo hemos dicho en los anteriores programas, en donde hay cucuruchos hasta de banquetas, y aquí creo de que nos inundan, hermano Orlando, esos cucuruchos de banqueta en esta procesión, y en la cual ya no da ni espacio suficiente para que las andas de esta consagrada imagen puedan transitar en estas calles de la antigua Guatemala. Y es precisamente por esa devoción, por ese cariño, por ese amor, por esa oración que todos y cada uno de nosotros tenemos hacia Dios nuestro Señor. El sol ardiente de este verano ha provocado que la mayoría de familias guatemaltecas de la ciudad capital hayan venido en la tarde-noche a disfrutar, a vivir, a compartir un momento de fe con Jesús de la Caída de la antigua Guatemala. Realmente unas tomas espectaculares, tanto con el dron, con las diferentes cámaras, una nube de incienso que parece una bruma de incienso que nos lleva a un ambiente realmente sumamente espiritual. Ver en el arco de Santa Catalina esa plataforma iluminada,
como diciéndonos: yo soy la luz del mundo. Realmente es algo impresionante. Ver a miles y miles de católicos agolpados en las banquetas como auténticos cucuruchos, realmente es algo que toca el corazón. El primer dato correspondiente a la imagen de Jesús Nazareno de la Caída de San Bartolomé Becerra corresponde al siglo XIX, se tiene para el año de 1866, el 24 de octubre, donde el padre párroco de Los Remedios, don Juan Vives, hizo un inventario de bienes de la parroquia y de templos filiales. Menciona de San Bartolomé Becerra lo siguiente: una pequeña iglesia con 5 altares. Agregando más adelante en lo concerniente a las imágenes, una imagen del patrón, un señor de la Caída con su cruz, cabellera, resplandor y vestido de tisú. La imagen nombrada aquí del patrón es la de San Bartolomé, mientras sin duda la de Jesús Nazareno. Esta es la relación más antigua conocida de dicha imagen del templo. La imagen de este Nazareno, el Nazareno de la Caída de San Bartolomé Becerra, es de aproximadamente 1,60 m de estatura si estuviera en posición erguida. Presenta la rodilla y mano derecha en contacto directo con el suelo, mientras que la otra pierna se encuentra semiflexionada en actitud de dar el paso y levantarse. No es una imagen de vestir, sino que posee cuerpo completo. Su espalda muestra el tormento de la flagelación. Jesús de la Caída de San Bartolomé Becerra es una imagen que originalmente no poseía cruz al hombro, siendo probable que fuera una imagen de Jesús al pie de la columna. Ello explicaría el cuerpo encarnado con huellas de la flagelación en la espalda. Puede ser citada su talla en la primera mitad del siglo XVIII y nunca atribuida a Pedro de Mendoza, un escultor activo a mediados del siglo XVII. Esta atribución procede de Víctor Miguel Díaz y no posee sin ningún respaldo documental. El autor de esta imagen es por el momento desconocido. Esto con fundamento de uno de los historiadores, de Mario Alfredo Ubico Calderón, en su libro Datos históricos de la imagen de Jesús Nazareno de la Caída de San Bartolomé Becerra, la antigua Guatemala, y también del cronista de la ciudad, el licenciado Miguel Álvarez Arévalo. En estos momentos escuchamos el redoble, el sonido que acompaña al paso, ese paso lento, cadencioso, ese vaivén de la andaría procesional del Nazareno de la Caída. Del pueblo católico que se reúne en la antigua Guatemala, en la Jerusalén de América, y es que Jesús Nazareno de la Caída está llegando a la primera calle poniente para hacer el cruce respectivo y así enfilarse por el templo mercedario. Vemos a este Nazareno bellamente ataviado con su túnica color roja, bordada en hilos de oro, una iluminación bastante hermosa. Y recordemos el detalle procesional. Vemos a un buey delante, en la parte frontal del anda, a los cambistas, a los mercaderes que estaban en el templo, y leemos la alegoría procesional: el celo por tu casa me consumirá. Seguidamente vemos también palomas que están por todos lados. Seguidamente un catafalco donde está el Nazareno de la Caída, la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída, que nos representa a Jesús camino al Calvario. Seguidamente representado con esas columnas salomónicas del tiempo renacentista y del barroco, nos representa el templo
que Jesús iba a reconstruir a los 3 días, pero no el templo físico, sino que Jesús habla del templo de su cuerpo, porque él sabía que iba a resucitar al tercer día. Vemos al Nazareno de la Caída en este paso trascendental de su recorrido procesional. Recordemos que en la antigua Guatemala no hay horquillas, sino que el cambio de turno se lleva a cabo sin que el anda del Nazareno o de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, sea detenida. No, no, para nada. Aquí desde más o menos una cantidad de 40 años, quizá tal vez es la cantidad aproximada. Algunos cortejos profesionales dejaron de utilizar horquillas, porque sí habían algunos que se utilizaban. San Felipe utilizaba, en algún tiempo se utilizaba también en la Merced, y también algunos cortejos profesionales que llevaban en hombros a las imágenes de la Santísima Virgen y de San Juan de Magdalena utilizaban. Ahora estas imágenes de estas procesiones son llevadas por sayones. Recordemos que en Antigua Guatemala se acostumbra el uso de sayones, que son personas pagadas, que en realidad decir pago es decir algo quizá equivocado, porque es un pago simbólico por un trabajo que es una jornada verdaderamente extenuante y que actualmente todavía se sigue utilizando. Pero en cuanto al cortejo procesional tal para Jesús Nazareno, imagen de Cristo Yacente y Virgen de Dolores o Virgen de Soledad, ya no se utiliza horquilla porque la irregularidad del terreno es demasiado fuerte, razón por la cual es imposible utilizar estas horquillas, lo cual hace que el vaivén del anda sea desde el momento que empieza la procesión hasta el momento que termina. Esto creo es beneficioso hasta cierto punto para las imágenes de procesión o que se pueden procesionar, ya que no están sometidas al bajón a las horquillas como sucede en la ciudad capital, y esto no las daña. Es muy importante recordar que también el no tener horquillas genera una cantidad mayor de tener el peso que va oscilando de 5 o 6 quintales cada persona sobre los hombros.
genera que quizá uno desee terminar el turno rápidamente, pero no es así. De hecho, el paso, observamos, es bastante solemne a esta hora de la noche. Además, uno de los pasos más solemnes del cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de San Bartolomé Becerra, este paso por el arco de Santa Catalina y por supuesto del Templo de la Merced.
Así es como el Nazareno de la Caída ha llegado a la esquina del templo mercedario. Chejo, una de las características de los cortejos procesionales también antigüeños es que el pueblo sigue a Jesús. Sí. Es una de las características. Después de haber escuchado al señor de Cornejo Gómez Baría, hay una detrás de la banda que un número que caminan detrás de la otro efecto que es sea muy extenso no los ornamentos que lleva el cortejo a verse los cereales hasta después, los banderines 1 en una distancia en este instante de 4 o 5 cuadras adelante donde se encuentra Jesús Nazareno, en este caso Jesús Nazareno de la Caída, y la Virgen de Dolores viene 3 cuadras atrás. 3 cuadras atrás, pasando en este instante abajo del arco de Santa Catarina en su modesta anda procesional de 40 metros. Tomando en cuenta que las cuadras de la Guatemala sobrepasan los 100 metros. Algunas. La gran mayoría. Y Carlos, hemos visto ya este adorno y este Nazareno bellamente ataviado. Sí, Joshua, y cabalmente algo me queda una duda de hace muchísimos años y quiero preguntarle a Chejo, yo creo que nos puede contestar. O sea, por ejemplo, cuando vemos todo el cortejo procesional, vemos que en la primera parte solo van unas ciertas cantidad de estaciones del Vía Crucis. ¿Por qué? ¿Nos puedes comentar el por qué? Bueno, en cuanto a las procesiones de imagen nazareno, incluye no todas las estaciones, porque recordemos que todavía no hay una conclusión litúrgicamente de lo que hace falta claro. de vivir todavía. Ajá. Por eso es que no van. Pero ya el Viernes Santo, Sábado Santo. No, sí. Bueno, precisamente era en esta procesión cabalmente que te quería preguntar eso. Porque en las demás procesiones, pues vemos, en todas nuestras procesiones en la capital, vemos un Vía Crucis completo. Pero en esta únicamente vemos ciertas estaciones y me parece que es llegar hasta la 7ª, 8ª estación, en donde previo a la última caída. ¿Es así? Y es por eso que los hermanos de San Bartolomé Becerra lo hacen de esa manera. Ok, muchas gracias.
Gracias, Carlitos. Mario, hemos visto ya el paso de este nazareno, un detalle del adorno muy bien elaborado, con esa altarería tradicional y esos detalles, estilos barrocos que nos presenta el detalle del adorno. Sí, Joshua, estaba pensando precisamente y recordando quizás unos, ¿qué?, 30 años atrás, de que este tipo de adorno no se mira, pues, o sea, es algo estupendo, algo maravilloso, espectacular. Inclusive, como bien lo decíamos hace un momento, que la tecnología ya ha llegado a lo que es precisamente estas tradiciones de fe, como son nuestras procesiones. Y no cabe la menor duda, pues, de que ahora ya no se dejan de ver los famosos, ¿cómo se llamaban? Los focos grandes que quemaban, los reflectores que salían por todos lados y cuando a un costado de la imagen se apreciaba como que fuera un ramillete de flores del el sinnúmero de reflectores que llevaba y era muy calientes, inclusive le hacía mucho daño a las imágenes de pasión. Hoy por hoy pues ya se cuenta con tecnología, las lámparas LED, etcétera, y también que ya se pueden colocar en cierta manera para que no vaya de una forma directa esta luz hacia las queridas imágenes, y se miran estupendamente bien. Ahorita que vimos el paso del Señor, pues me quedé admirado porque no va una parte del anda que no lleve iluminación. Toda el anda va iluminada, ese detalle de los adornos, como bien lo decía Joshua, magnífico, bellamente, estupendamente elaborado, diría yo, y en lo cual pues eso nos da la pauta de que cada día nosotros pues también, aparte de que admiramos mejor nuestras imágenes de pasión, también nosotros estamos compenetrados en que cada día tenemos que mejorar un poco más este tipo de adornos, aunque el de hoy va espectacular. Mario, ¿qué es lo que sufre una hermandad al momento de saber de que, por ejemplo, el anda de la Virgen no lleva iluminación, como le pasó en este caso ahora en San Bartolo, dentro del cortejo, dentro de una hermandad, asociación? ¿Qué es lo que pasa en los directivos en esos momentos? Mira, bueno, yo tuve una experiencia similar en el tiempo que estuve en la recolección como presidente. Créeme de que, bueno, es un sinnúmero de pensamientos encontrados, a veces no sabes ni para dónde agarrar en un momento, pero Dios nos da la misericordia y nos da la sabiduría de poder empezar a pensar cuáles son los plan B que se pudieran tener. Relativamente es algo nefasto, pues, porque estás en un cortejo profesional en que no es de aquello de jalar algo o de tener algo a la mano, porque son a veces situaciones que no las tenés consideradas o son situaciones fortuitas que en un momento se dan. En esa oportunidad nosotros cabalmente allá en el Templo de la Resurrección, la Santísima Virgen caminó aproximadamente unas 14 cuadras sin iluminación. Ya no respondieron lo que fueron las plantas eléctricas, pero como te digo, Dios nos da su misericordia y nos da la sabiduría para poder resolver las situaciones, y hubo almas caritativas en esa oportunidad. Pues hablamos a lo que es una iglesia allá en Guatemala, y yo no sé ni cómo lo hicieron, hasta la fecha todavía no lo entiendo, pero cuando llegó el cortejo procesional a la 11, fue para Viernes Santo, a la 11 calle y Primera Avenida, ya teníamos 2 plantas ahí que fueron los que nos auxiliaron. No sé ni cómo llegaron, la cantidad de personas, la cantidad de vehículos. Yo creo que la caminaron desde el santuario de Guadalupe hasta la 11 calle, algo maravilloso, y que hasta la fecha no dejo yo de agradecer a esas personas que nos ayudaron, y que con esas plantas eléctricas pues pudimos llegar hasta lo que es el cortejo procesional hasta su rosette con la Santísima Virgen. Pero en el momentito es una situación bastante delicada, tenés un sinnúmero de pensamientos, pero Dios, en su bendita misericordia, como te digo, nos ilumina y nos da esa potestad de poder cubrirlo o de poder sufragar en ese momento esa situación fortuita que nos pasó. Algo, ¿qué te digo? Como experiencia, te digo, es un poco fuerte, así como otras más que se han podido vivir no solo en un contexto profesional, sino en todos los contextos profesionales, creo yo, de que se dan situaciones fortuitas, como el caso que vimos hace un momentito de la aglomeración de las personas. Bien lo decía también Sergio hace un momento, la cantidad de personas que van atrás de los contextos profesionales. En este caso de la antigua, yo calculo, no sé, unas 500 personas atrás de ahorita. Esto también es muy atrasado, no tienes un
un control directo de lo que son ambas andas, pero todo esto de una u otra manera se solucionan de la mejor manera. Aunque también creo de que la oración dentro del Consejo Profesional, como bien lo hizo nuestro hermano Orlando Coronado hace un rato, al paso de Nazareno, que se empezaron los Padres Nuestros, es algo maravilloso porque hasta uno siente ese fervor, siente esa necesidad inclusive de poder responder ese Padre Nuestro. Y fue increíble cuando el hermano Orlando estaba rezando el Padre Nuestro, todas las personas acá enfrente prácticamente se calmaron. La ampliación de la quinta avenida norte que topa con la iglesia nos dio este espacio para poder hacer la transmisión. Pero delante de nosotros, para quienes no han tenido la oportunidad de verlo en la transmisión, delante de nosotros habrá una L de personas que fácilmente son más de 60 personas que están aquí rodeándonos, y cuando se acercaba el cortejo procesional, el viraje provoca que la fila tenga que estar lo más cerca posible de la orilla. Al haber realizado esta maniobra, hay empujones, hay roces, y como se mencionaba hace un instante, que el pueblo católico está agolpado viendo el paso procesional. El agolpado es literal, Mario, es literal, estamos agolpados en las calles, observando, transmitiendo, compartiendo y sobre todo guardando en nuestra memoria, en nuestro corazón, la experiencia de este quinto domingo de Cuaresma. Esto hizo entonces los empujones, hizo entonces algunas palabras altisonantes, pero sin duda alguna Dios nuestro Señor en su infinita misericordia, utilizando a hermano Orlando, que es un gran instrumento de él, a través de la oración quedó calmado ese momento, No, y se siente ese momento muy reconfortante. así es, y como bien lo decíamos, bueno, cada vez que nosotros estamos en cualquier cortejo procesional, aunque sea de la misma imagen, sabemos que es la misma fecha, el mismo domingo, pero Carlitos, yo creo que todos y cada uno de estos cortejos procesionales, aparte de ser un día específico en la Cuaresma, creo que todos son iguales, pero como se dice, son diferentes. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay situaciones que opinar, son situaciones que siempre hay que platicarlas, pero creo que todos los cortejos procesionales, aunque sean de la misma imagen, hay diferencia en cada uno de ellos. Así es, Danito, efectivamente yo creo que el pueblo de Guatemala tiene sus imágenes de selección, en este caso, en este quinto domingo de Cuaresma, pues vemos que el pueblo de Guatemala en toda su magnitud, en todos sus departamentos, pues se hace visita en esta procesión hermosa de Jesús Nazareno de la Caída. Pero como decías, cada una de las procesiones tiene sus diferentes amores, tiene sus diferentes devotos, tiene sus diferentes, cada procesión es muy diferente, ¿verdad? Ese amor del guatemalteco por cada una de las imágenes de pasión, bueno, pues se hace manifiesto en el día y hora de los cortejos grandiosos procesionales que estaremos llevándoles a ustedes a cabo la próxima semana. Así es, Carlos, y ya como usted puede observar en las imágenes de eventos católicos de televisión, las andas que portan a la Santísima Virgen de los Dolores acompaña a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída de San Bartolomé. Hoy precisamente nos presenta este adorno que precisamente pues marca el inicio de esta devoción a esta advocación mariana a la Virgen de los Dolores, y es precisamente y a ti una espada de dolor atravesará tu corazón. La profecía de Simeón. Al presentar a Jesús en el templo, la profecía del sacerdote Simeón sumergió a María, su madre, en un profundo dolor al oírle decir al anciano las palabras: y a ti una espada de dolor atravesará tu corazón. Abre el adorno, un pergamino que lleva la frase profética. Seguidamente se desarrolla a lo largo de toda la arquitectura propia del templo. En la parte inicial se aprecia el profeta Simeón en el diálogo con el niño Jesús, que le dice su pasión. En el centro, la venerada imagen de la Santísima Virgen de los Dolores, revestida de manto y tunicela de color granate. Y en la parte posterior de la anda se representa el altar sagrado, un memorá, candelabro de oro purísimo, labrado a martillo, que tenía 7 brazos, en cada uno de los cuales ardía una lamparilla y que ocupaba un lugar sagrado.
se han detenido las santas de la Santísima Virgen de los Dolores, este templo de San Bartolomé Becerra, y también el pueblo católico guatemalteco aglomerado en esta plaza de San Sebastián eleva una plegaria al cielo pidiendo el amparo de nuestra Madre Santísima. Rafa, vemos ya que se repite la tanda según el estandarte donde nos muestran los números de turnos de nuestra madre. Estamos en la número 7. Para todos los que nos están viendo, escuchando, ¿a qué se debe esta repetición de tandas? Bueno, en este caso, buenas noches a todos nuestros televidentes. Esto es debido a que, pues, como Jesús Nazareno tiene 111 turnos, son 122 cuadras las que va a recorrer el día de hoy. Y pues los turnos de las hermanas cargadoras no superan ni están al mismo, no es la misma cantidad que salió, igual que Jesús Nazareno. Entonces, ellas tienen la oportunidad de repetir el turno durante el cortejo procesional. En este caso vemos que ya están iniciando el segundo turno y van a llegar posiblemente en estos turnos que vamos vuelvan a repetir para estar en la entrada de Jesús Nazareno y de la Virgen. Y a ti una espada de dolor atravesará tu corazón.
Y así es como nuestra madre, en pos de su hijo, el Nazareno de la Caída, la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída, continúa este recorrido procesional, ahora frente al Templo de la Merced en la Jerusalén de América. Y a usted, muchísimas gracias por estar en sintonía de Eventos Católicos. Pedimos disculpas por los problemas técnicos, pero realmente es complicada la señal, tanto de internet, de telefonía o de datos en la antigua Guatemala, con esta aglomeración de personas que se reúnen al paso del Nazareno de la Caída. Pero también le damos gracias a Dios porque el pueblo de Guatemala sale a las calles, desborda las calles empedradas, las avenidas de la antigua Guatemala, para ver este paso procesional del quinto domingo de Cuaresma, el quinto domingo de Lázaro. Los vamos a dejar con unas tomas de el paso de Jesús Nazareno de la Caída por debajo del arco de Santa Catalina y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, sin antes despedirme y agradecerle por nombre a cada miembro del equipo de Eventos Católicos, al staff de Eventos Católicos, al staff de Antigua, al staff de los expresidentes del Más Morado, de todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Muchísimas gracias, pero sobre todo a todo el auditorio de Eventos Católicos que sigue nuestras transmisiones. Los invitamos a que se suscriba a nuestra página de Facebook para que le caigan las notificaciones cada vez que Eventos Católicos realiza una transmisión. Vamos a estar transmitiendo la entrada del cortejo procesional a través del 940 amplitud modulada y de nuestra radio en línea por el www.eventoscatólicos.org, y no se pierda ninguna transmisión que estaremos llevando a cabo en la Semana Mayor, la semana que cambió el mundo, la Semana Santa de Guatemala, por esta plataforma, por Facebook Live, a través de Eventos Católicos Televisión. Muchísimas gracias y damos por finalizada esta transmisión en Eventos Católicos, donde la procesión ahora la hacemos televisión. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.